buenos días, ¿cómo están? Un domingo más compartiendo la palabra del Señor desde casa, en medio de esta cuarentena. Y esta semana se ha cumplido un mes de la cuarentena que llevamos en Buenos Aires. Un mes de aislamiento, un mes en el cual no hemos podido y no podemos tener reuniones en la iglesia. Pero durante este tiempo hemos visto la mano del Señor moverse en medio de nosotros. Hemos visto a Dios en cada casa, en cada hogar y en cada familia. Y de aquí en adelante probablemente nos quede un tiempo que no sabemos todavía cuál va a ser. Estamos atentos a lo que dispongan las autoridades de nuestro país para poder volver a reunirnos. Es lo que anhelamos, lo que nos gustaría, lo que esperamos de todo corazón. Mientras tanto, compartimos el mensaje y la palabra del Señor este domingo de esta manera, a distancia, como hemos dicho, desde casa y a tu casa, esperando que el Señor imparta su bendición, que el Espíritu Santo nos acompañe y que la palabra sea de bendición para tu vida, pudiendo atravesar todas las vicisitudes de este tiempo y todas las distancias que nos están separando. En esta mañana quiero invitarte a abrir tu Biblia, si la tenés a mano, allí en tu casa, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Y vamos a leer y compartir acerca de Jesús caminando sobre las aguas y nosotros caminando sobre las aguas. Mateo capítulo 14, del 22 al 33. Leo la palabra del Señor que dice así: Enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Amén. Una hermosa palabra, muy conocida por muchos de ustedes, seguramente, que conocen la historia. Estas historias de Jesús son así, ¿verdad? Uno sabe el final, pero la maravilla está en la historia, la maravilla está en cómo está narrada la historia del encuentro de Jesús con sus discípulos, de las vicisitudes que los discípulos pasaron en el momento que estuvieron a solas, y finalmente cómo termina esta historia de la mano de Jesús. Cómo debe terminar para cada uno de nosotros, cómo puede terminar para cada uno de nosotros si nos tomamos de su mano. Este pasaje que hemos leído comienza con Jesús después de haber atendido a una multitud. Este es el texto que continúa en este evangelio luego de la multiplicación de los panes y los peces y de la alimentación de una multitud a partir de una pequeña ofrenda
de unos panes y unos peces que un joven dio para que Jesús pudiera alimentar a toda esa multitud. Terminada esa gran reunión de gente y terminado el gran desgaste del trabajo de Jesús de atender a todas esas personas, Jesús, dice la palabra, que se dirige a un monte a orar a solas. Y en ese momento Él se separa de sus discípulos, solamente por un breve tiempo. Él va al monte a orar y ellos van a subir a una barca. Me detengo en este punto porque ellos acababan de ver a Jesús hacer milagros. El Jesús que ellos acababan de ver era un Jesús que podía multiplicar los panes y los peces para alimentar a una multitud de 20.000 personas probablemente, y era el Jesús en el que ellos podían confiar y habían visto la maravilla que Él había realizado en medio de esa multitud. Pero este Jesús, por un momento, los deja solos. Por un momento se retira para estar, dice la palabra, a solas con el Padre. Parece que el secreto de Jesús, el secreto de su poder, el secreto de la fortaleza de su ministerio público, estaba en esos momentos en los que Él cultivaba, desarrollaba y fortalecía su intimidad con el Padre. Era necesario para Jesús retirarse a estar con Dios el Padre. Y los discípulos se subieron a una barca y se dispusieron a cruzar a la otra orilla de ese lago, sin saber lo que les iba a acontecer. Podemos preguntarnos, ¿Jesús los dejó solos? ¿Acaso Jesús los abandonó? ¿Acaso Jesús no previó este momento? ¿Acaso no tuvo en cuenta lo que podía llegar a suceder? Muchas veces cuando nos encontramos en la situación que después se encuentran los discípulos, todos estos interrogantes vienen a nosotros. ¿Por qué nos dejaron solos? ¿Por qué Jesús no estaba con nosotros? ¿Por qué Dios no responde cuando lo llamamos? ¿Por qué de pronto nos encontramos a solas en la oscuridad y en medio de una tormenta? Los discípulos eran gente igual que usted, igual que yo. Eran personas de carne y hueso, amaban a Jesús, estaban entusiasmados con Él, eran sus seguidores, querían seguirlo y hacer las cosas que Él hacía, pero eran tan humanos, tan de carne y hueso como usted y yo, y a veces sus flaquezas aparecen, muchas veces aparecen en los evangelios para que nosotros podamos sentirnos identificados con ellos. El versículo 24 dice que y ya la barca estaba en medio del mar y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. En muy pocas palabras, en apenas una línea y media, la palabra de Dios nos dice que el cuadro de situación que se enfrentaron los discípulos los sorprendió. Esto no estaba en los planes de nadie. De pronto, la calma de esa tarde se convierte en un anochecer furioso, de viento, de tormenta, de oleaje embravecido y de peligro para sus vidas. Era de madrugada, estaba oscuro, estaban solos, estaban en el medio del lago, había fuertes vientos y había un oleaje tremendo. No sé si hay momento de más terror que uno pueda imaginar que ese momento en el que estaban los discípulos solos en medio de la barca. Muchos de ellos habrán pensado cómo se nos ocurrió subir solos a esta barca y cómo se nos ocurrió dejar a Jesús que se fuera sin nosotros. ¿Cómo pudimos no incluirlo en esta barca? Algo inesperado sucedió en aquel momento, y es que se levantó una tormenta de la nada, inesperada, como suelen suceder las tormentas en el mar o en esas superficies tan abiertas. De pronto cambió el viento y todo se complicó. Yo no sé cuáles eran los presagios, las expectativas que tenías cuando comenzó este año. Algunas de esas las hemos estado compartiendo en las reflexiones de cada mañana, estas reflexiones de cuarentena con las que tratamos de estar cerca y de llegar al corazón de cada uno de ustedes. Pero hemos comentado allí que seguramente lo que estamos viviendo hoy no era lo que esperábamos cuando pensamos este año.
cuando empezó este año en el mes de enero, cuando lo pensábamos en el mes de diciembre, jamás imaginábamos que íbamos a estar en medio de esta tormenta. Y en alguna de esas reflexiones hemos dicho, esta fue una tormenta que nadie vio venir. Y allí nos referíamos más que nada a los dirigentes, a los grandes líderes políticos de este mundo, a los grandes presidentes, a los líderes de las grandes potencias. Nadie imaginó y nadie vio venir lo que venía. Y de pronto el mundo se encontró, como se encontraron los discípulos en aquel momento, en medio de una terrible tormenta que ponía en riesgo sus vidas. Y esta tormenta, vaya si pone en riesgo y se lleva la vida de miles de personas. Estamos en medio de una tormenta inesperada, en medio de una situación que no deseamos, en medio de un momento difícil, dramático, donde todo parece decirnos que esto se termina y que las expectativas son de que de aquí vamos a peor. Y sin embargo, la palabra del Señor nos dice que las cosas empiezan a cambiar aquella noche para los discípulos en medio de la tormenta, desde el momento en que Jesús empieza a caminar para acercarse a ellos. A la cuarta vigilia de la noche, era ya de madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. No identificaron a Jesús claramente en aquel momento y sus voces fueron voces de miedo. Pero enseguida escucharon a Jesús hablándoles y diciéndoles: tengan ánimo, yo soy, no teman. Qué maravilla que la situación empieza a cambiar cuando Jesús se acerca. Qué maravilla que para aquellos hombres confundidos, trastornados y asustadísimos, las cosas empiezan a cambiar cuando Jesús se acerca. Quiero decirte en esta mañana que Jesús no se borra, que Jesús no nos ha dejado solos, que Jesús no desaparece de nuestras vidas, que el Señor viene caminando hacia nosotros en medio de la gran tormenta que acecha nuestro mundo. Y aunque a veces nos cueste reconocerlo, como les costó a sus discípulos, que pensaron que era un fantasma porque lo veían de lejos, imagino esa imagen, los discípulos todavía sacudidos por las olas, todavía en medio de la barca en el mar embravecido, y a lo lejos una figura que no se logra identificar quién es. ¿Quién era aquel que venía caminando sobre las aguas? Jesús se acerca hacia ellos y cuando llega a ellos les dice estas maravillosas palabras que creo que hoy tiene que susurrar a nuestros oídos y tiene que hablar a nuestros corazones. Tengan ánimo, yo estoy con ustedes, no teman. La presencia de Jesús entre los discípulos echó fuera el temor. La presencia del Señor Jesús en medio de nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, aunque no podamos reunirnos, su presencia echa fuera el temor. Y quiero decirte algo más: Jesús está en medio de la tormenta. Jesús no está afuera, Jesús no es ajeno, Jesús no es indiferente, el Señor está en la tormenta. Estuvo en la tormenta con sus discípulos y hoy está en medio de esta tormenta con cada uno de nosotros. No se ha quedado afuera, no deja que las cosas sucedan sin que Él nos acompañe. Él está, si lo miramos bien, junto a nosotros. Señor, acércate a nosotros. Señor, ven en medio de la tormenta. Es hoy nuestro clamor y nuestra necesidad. Señor, necesitamos que en medio de esta oscuridad y de esta situación tan difícil que atraviesa nuestro mundo, te acerques a nosotros, podamos ver y experimentar tu presencia a nuestro lado para que se produzca el mismo efecto que se produjo entre ellos. Del enorme temor que había entre los discípulos, alguien que se levanta dispuesto a caminar sobre las aguas. Ese hombre, ese discípulo, se llamó Pedro y es aquel que se anima, que se pone de pie en la barca, aunque la barca se bamboleara de un lado al otro, y le dice: si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro comienza a caminar porque Jesús le dice, ven. Pedro comienza a caminar sobre las aguas porque Jesús le habilita esa posibilidad. Pedro comienza a caminar sobre las aguas porque estaba mirando a su Señor Jesús, que estaba del otro lado en esa imagen. Y Pedro desciende de la barca y comienza a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Es solo un momento que dura muy poco, pero Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas. El resto de los discípulos no se animó. Pedro es aquel valiente, corajudo, atrevido, intrépido, que es capaz de reclamarle a Jesús la posibilidad de caminar junto con él. Es capaz de pedirle al Señor, Señor, si vos lo estás haciendo, yo lo quiero hacer. El mundo necesita mucha gente como Pedro. Más allá de que después Pedro se hunde en sus propias dudas en aquel momento, pero el mundo hoy necesita gente aventurera, atrevida, animada como Pedro, capaz de decirle, Señor, si tú estás aquí conmigo, yo me animo a ir donde tú vayas. Señor, si tú estás aquí conmigo, yo me animo a hacer lo que tú estás haciendo. Lo podemos hacer porque estás conmigo. Y sin embargo, Pedro, dice la palabra, que al ver el fuerte viento, empezó a tener miedo, comenzó a hundirse y en ese momento exclamó a gran voz, Señor, sálvame. Mire, mientras Pedro tuvo su mirada puesta en nuestro Señor Jesús, Pedro caminó sobre las aguas. Cuando Pedro vio a su alrededor y su atención volvió a enfocarse en el viento y en las olas, Pedro empezó a hundirse. Eso habla de usted y habla de mí, habla de cada uno de nosotros, habla de cómo somos como personas, habla de lo que somos capaces de hacer cuando nuestra mirada está puesta en Jesús y de lo que nos sucede cuando ponemos la atención en las circunstancias. Los canales de noticias hoy transmiten 24 horas de noticias que son aterradoras. Acabo de escuchar recién, hace un rato en la radio, que algunos psiquiatras aconsejan no exponerse tanto a tantas horas de televisión y a tantas horas de información negativa, porque eso afecta a la vida de las personas. Así somos. Cuando tenemos demasiada información de lo que está sucediendo alrededor nuestro, nuestra mirada empieza a enfocarse más en eso que en la persona de nuestro Señor Jesús, que camina hacia nosotros y que camina con nosotros. Y nos empezamos a hundir, igual que se hundió Pedro, en un mar de dudas. Pedro no solo se hundió en ese mar, Pedro se hundió en un mar de dudas como usted y yo nos hundimos en nuestros propios mares de dudas, de incertidumbres y de temores. Y solamente la mano de Jesús extendiéndose hacia nosotros, porque dice su palabra que Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a pesar de esa palabra, Jesús rescata a Pedro de las aguas y juntos vuelven a subir a la barca. Caminamos hacia Jesús, ponemos nuestra mirada en Jesús, caminamos hacia Él. Miramos a nuestro alrededor, miramos a las circunstancias, nos enfocamos en el drama de lo que sucede a nuestro alrededor, empezamos a cargarnos de expectativas negativas respecto de lo que nos puede pasar, de lo que le puede pasar a nuestros seres queridos, de cómo va a ser el futuro inmediato y el futuro inmediato, y nos empezamos a hundir. En todas las circunstancias somos salvados por Jesús, que nos toma de la mano, nos levanta y nos vuelve a poner a salvo. La historia termina de esta manera, con Jesús y Pedro ingresando a la barca, con Jesús y Pedro subiendo a la barca y con la tempestad que se calma. De pronto, en el mismo momento en que Jesús y Pedro subieron a la barca, dice la palabra, el viento se calmó. El oleaje cesó y todos aquellos que estaban en la barca, viendo a Jesús, le adoraron y dijeron, este verdaderamente es el Hijo de Dios.
Qué maravilla el final de esa historia, cuando de la enorme tormenta a la que ellos se enfrentaban, finalmente pueden llegar a la calma más absoluta, a la paz más completa y al momento en el que pueden reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el Salvador de sus vidas, a Jesús como aquel que era quien Él decía que iba a ser. Esa tormenta terminó en aquel momento. Quiero decirte hoy, esta tormenta un día terminará. Yo no sé cuándo, no te puedo decir cuántos meses nos llevará lo que tenemos por delante, pero sí quiero decirte que la tormenta termina, que la tormenta es un tiempo, que no hay tormenta que dure para siempre, que no hay tempestad que dure 100 años. Esto finalmente va a concluir. Y vamos a salir adelante, y vamos a ver la luz luego de toda esta tormenta. Hemos hablado en domingos anteriores acerca de la luz y de las tinieblas. Otra vez una experiencia que transcurre en medio de la oscuridad y otra vez un momento en el que Jesús manifiesta su poder en medio de las tinieblas. Aquella tormenta terminó, quiero decirte, esta, la de la pandemia, la de coronavirus, también terminará. Dios permitirá que salgamos adelante. Aprenderemos muchas lecciones. La primera que me gustaría que aprendamos es esta, la de siempre caminar hacia Jesús. La segunda que me gustaría que aprendamos es la de no poner nuestra mirada en las circunstancias cuando son tan adversas, porque nuestra duda hace que naufraguemos. Dios quiere para nosotros una experiencia completamente diferente. Dios quiere para nosotros que podamos caminar sobre las aguas. Usted me pregunta, ¿dónde quiere Dios que estemos en esta historia? ¿Dónde quiere Dios? ¿Dónde imagina Dios que usted y yo podemos estar? Yo estoy convencido de que Dios quiere que usted y yo estemos donde estuvo Pedro. El protagonista de esta historia es Pedro, que se anima a hacer lo que los demás no se hicieron. Es Pedro que se anima a caminar por fe, y es Pedro que naufraga cuando naufraga su fe, porque el reproche de Jesús es hombre de poca fe, y eso nos da una pauta de qué fue lo que le faltó a Pedro para poder seguir caminando sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas es una cuestión de fe. Por eso hoy es una invitación a creer profundamente en el poder y en las posibilidades que nos da la presencia de nuestro Señor Jesús al lado nuestro. Caminar sobre las aguas de esta enorme dificultad en la que nosotros estamos. Hoy en el mundo es caminar sobre las aguas de esta enorme pandemia y de esta enfermedad que ha tomado todo el mundo que nosotros conocemos. Permítame hablar un momento de Argentina. Para nuestro país, además, es también caminar sobre las aguas de un nuevo default, de una nueva crisis económica, de un nuevo momento difícil para la economía de nuestro país. Nuestro país, la Argentina, tiene varias pandemias, una encima de otras. La del desempleo, la de la crisis económica, la del estancamiento de nuestro país y además la de esta enfermedad que ahora viene a nosotros. No es fácil caminar sobre tantas dificultades. No es fácil sobreponerse a tantas situaciones adversas. Por eso esta palabra, porque necesitamos aprender a caminar como hizo Pedro en aquel momento sobre las dificultades. Es una ilustración que nos permite a nosotros pensar que la duda es nuestro gran enemigo, que podemos caminar hacia Jesús por encima de estas dificultades, que muchas veces vienen a nosotros las dudas por la economía, por la salud, por el desempleo. ¿Cómo no temer? ¿Cómo no estar preocupado si todo lo que uno escucha por los medios de comunicación en nuestro país es para estar más que atemorizado y preocupado? ¿Podremos, usted y yo, caminar sobre las aguas en este tiempo? ¿Podremos sobreponernos a nuestras dudas, a lo que permanentemente nos bombardean para que nuestro ánimo decaiga? Jesús dijo: tengan ánimo, yo estoy con ustedes, no teman.
Podemos grabar esas palabras en nuestro corazón. Tengan ánimo, yo estoy con ustedes, no teman. Jesús quiere que caminemos sobre las aguas. Cuando Pedro se invitó a sí mismo a caminar sobre las aguas, cuando Pedro manifestó su espíritu atrevido y capaz de ir más allá de lo imaginado, Jesús no le cortó las alas. Jesús no le dijo, no, quédate en la barca. Jesús no le dijo, sos un desubicado. No le dijo, esto es solamente para mí. Le dijo sencillamente, ven. Yo quiero que camines quiero compartir esta experiencia contigo. Quiero que camines en las aguas conmigo. Y hoy más que nunca, mis hermanos, hoy más que nunca, el Señor nos invita a caminar sobre las aguas con Él. Hoy más que nunca nos invita a caminar por la fe, nos invita a ir más allá de lo que nuestra percepción de lo que está alrededor nos permite calcular e imaginar. Hoy más que nunca Jesús nos invita a dar un paso más, a ir un paso fuera de la barca, a animarnos a caminar en otra dimensión, en la dimensión de la fe, a animarnos a ir a donde Él está y salir de donde nosotros estamos. Donde nosotros estamos es una barca que se sacude por todos los costados, le entra agua por donde se imagine, estamos a punto de naufragar. Es tiempo de dar un paso más hacia la persona de nuestro Señor Jesús. Mírelo a Él caminando sobre las aguas. Mírelo a Él caminando y acercándose a usted en medio de la oscuridad y de la tormenta más severa. Y anímese a caminar hacia Jesús. Ponga su mirada firme en nuestro Señor Jesús en medio de esta situación. No la desconocemos, no ignoramos lo que pasa a nuestro alrededor. Simplemente afirmamos, hay alguien que tiene más poder a nuestro alrededor que esta tormenta que parece abatirse sobre nosotros. Su presencia trae a nosotros ánimo y seguridad. El Señor está aquí como estuvo aquella noche. Y yo creo que nosotros hoy más que nunca necesitamos a Jesús. Nunca hubo un momento de tanta necesidad mundial de la persona de nuestro Señor Jesús como hoy. El mundo hoy necesita a Jesús. El mundo le ha dado la espalda a Jesús durante mucho tiempo. Todos estos últimos años, décadas, podríamos decir siglos, puede ser, podríamos decir siglos. El mundo le ha dado la espalda a Dios. El mundo se ha centrado en otros dioses, se ha centrado en otras ocupaciones, se ha olvidado olímpicamente de Dios. Y en este momento, cuando más necesita a Dios, se encuentra huérfano, se encuentra solo. Tenemos una enorme necesidad de relación con Dios en medio de esta oscuridad tremenda que vive nuestro mundo, en medio de la confusión y de la incertidumbre. Si hay una palabra que define este tiempo que estamos atravesando, esa palabra es incertidumbre. No sabemos cómo saldremos de aquí, no sabemos cómo será el mundo cuando salgamos de aquí, no sabemos cómo será este planeta, nuestro país, de aquí a fin de año. No sabemos absolutamente nada y todo eso nos llena de incertidumbre. Levante la mirada, ponga sus ojos en la persona de nuestro Señor Jesús. Él se acerca caminando, Él trae paz, ánimo, gozo y seguridad a su vida y Él espera de cada uno de nosotros que podamos caminar sobre las aguas turbulentas de este mundo que nos rodea. Hoy más que nunca necesitamos caminar con Jesús. Hoy más que nunca necesitamos caminar sobre las aguas. ¿Qué tal si Jesús está aquí y nos invita a dar un paseo sobre las aguas? ¿Qué tal si Jesús extiende su mano y a pesar de todas las dificultades dice, ven, yo quiero que vengas, yo quiero que camines conmigo, quiero que te animes y quiero que vayamos a dar un paseo por encima de las aguas, vamos a dar un paseo por encima de estas dificultades. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesús. Vamos a animarnos a caminar juntos sobre las enormes dificultades que tenemos por delante. El Señor Jesús está con nosotros y es nuestra mejor compañía para caminar por encima de las dificultades. Oramos juntos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesús.
anímate a caminar sobre las aguas con el Señor. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias por poder compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que en cada casa donde hoy se escucha esta palabra haya paz, gozo y bendición abundante. Que se cumpla en medio nuestro, Señor, la palabra que tú has hablado. Tengan ánimo, yo soy, y no teman. Tengan ánimo, yo estoy con ustedes en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. No tengan temor. Señor, en tu nombre nos ponemos de pie en medio de las dificultades, como hizo Pedro en aquella noche en que la barca se bamboleaba de un lado a otro. Nos ponemos de pie, mirándote a ti, Señor. Extendemos nuestra mano y te decimos, Señor, llámanos, Señor, invítanos a caminar por encima de las dificultades, a caminar por encima de las enfermedades, a caminar por encima de las situaciones económicas que son desesperantes. Oh Señor, te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestras tormentas, te entregamos nuestras vidas, nuestras economías, nuestras familias y cada una de nuestra salud. Cada una de nuestras vidas en su salud, Señor, te la entregamos a ti para que tú tomes control y dominio de cada una de las tormentas que hoy nos acechan. En tu nombre, Señor, caminamos contigo, te tomamos de la mano y experimentamos la renovación en nuestra fe. Pedro pudo caminar sobre esas aguas porque su fe lo inundó. Señor, que podamos también nosotros ser llenos de esa fe que nos impulsa a seguirte, a mirar más allá de las dificultades, a levantarnos de nuestra quietud y a poner nuestra esperanza, nuestra expectativa en que tú estás con nosotros. Allí está puesta nuestra mirada. No queremos sacar los ojos de tu misma persona porque eres aquel que cambia las realidades. Eres aquel que cuando aparece en nuestra vida la tormenta se calma para siempre. En tu nombre, Jesús, que cada uno de nosotros podamos experimentar en este tiempo tu bendición, tu comunión y tu paz para caminar en medio y por encima de las tormentas de este tiempo. Amén, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo desde aquí. Amén.